En el segundo tramo de este informativo de la medianoche en Castilla y León Televisión vamos a hablar con un jurista burgalés, catedrático de Derecho Administrativo, que además es Premio Castilla y León de Ciencias Sociales, un reconocimiento que recibió en 2014. Nos vamos hasta Madrid, donde nos espera Tomás Ramón Fernández. Don Tomás, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, además de todo eso que he dicho que es usted, también es o acaba de publicar un libro sobre el Museo del Prado, sobre la historia institucional de uno de los museos más importantes del mundo. No es habitual dedicar un libro a una pinacoteca desde ese ángulo. ¿Por qué lo ha hecho usted? Pues precisamente por eso, porque era necesario, me parece, dirigir una nueva mirada al museo. El museo es ciertamente una colección de pinturas, pero tiene una historia y se ha gobernado de determinada manera, ha crecido, se ha desarrollado y ha llegado a la situación actual a través de un cierto itinerario pues que hay que estudiar. ¿Cómo se convierte un museo en una institución nacional como el Museo del Prado? Bueno, la historia es muy larga, tiene 2 siglos. Empezó con un anuncio publicado en la Gaceta de Madrid. No hay ninguna norma de creación, un anuncio, un 18 de noviembre de hace 2 siglos, que decía que a partir del día 19 se iba a abrir en lo que hoy es el edificio Villanueva, el edificio principal del museo, para poder que el pueblo pudiera contemplar 300 y pico pinturas que se situaron allí, que eran propiedad del rey. Eso fue creciendo, siguió siendo desde el principio, durante muchos años, un museo real, propiedad del rey, que el rey sostenía, el rey primero, luego la reina Isabel, hasta 1865, en que pasó a ser un museo de la corona. Es decir, no propiedad personal del rey o de la reina, sino propiedad de la corona. Y en el año 76 pasó a ser, con la revolución, la gloriosa revolución, pasó a ser un museo del Estado. Bien, desde entonces pues ha sido gobernado, dirigido por el gobierno, por el Ministerio de Instrucción Pública, hasta el año 1912, en que se creó un patronato y se le dio una cierta autonomía. En el año 27 se le reconoce personalidad jurídica, lo que le permitió hacer obras en su propio nombre, y luego entró ya en esta fase más reciente, fue calificado como organismo autónomo y finalmente llegó en el año 2003 a una ley, que es la actual, que le ha dado estabilidad y plenitud. ¿Vamos los españoles por el mundo con la cabeza alta, orgullosos de ser sus legítimos dueños? Lo decía usted, o se dice en la sinopsis del libro que acaba usted de publicar. ¿Presumimos de Museo del Prado los españoles o no? No presumimos bastante, pero deberíamos hacerlo. Los españoles tenemos una autoestima muy baja. Vaya. Sí. No sé si eso viene de la pérdida del imperio, hace ya mucho tiempo, o de qué, pero lo cierto es que tenemos una autoestima muy baja. Nos tenemos en poco, en definitiva, y por eso no manifestamos nuestro orgullo por las cosas buenas que existen en este país. Y entre esas cosas buenas, yo creo que la más importante de todas es el Museo del Prado. Imagino que usted ha llegado a escribir este libro no solo porque faltaba ese perfil institucional del que me hablaba antes, sino porque es un apasionado, ¿no?, del Museo del Prado. Bueno, la verdad es que yo llegué al patronato del museo, me llamó el señor Pedro Llorca, buen amigo mío, para ayudarle a resolver un problema que entonces tenía el museo, un problema importante, y a resultas de ello me incorporé al patronato. Y en esos 5 años que estaba allí como miembro del patronato, pues el Museo del Prado, que antes era una cosa muy importante pero que estaba fuera de mí, pues ha pasado a ser una cosa muy importante pero que ahora la llevo dentro. Eso es
En pocas palabras, aunque parezca muy enfático, esa es la verdad. Pero sin lugar a dudas para sentirse orgulloso. Usted, y le voy a preguntar por otros asuntos de plena actualidad. Usted formó parte en su día de la Comisión de Expertos sobre Autonomías, constituida en 1981. Hace tiempo, pero son temas que están en plena actualidad. Sí. Decía usted en abril de 2014 que la España de las autonomías seguía siendo válida, si bien necesitaba reajustes porque se nos ha ido un poco de las manos. 6 años después, ¿opina lo mismo? Bueno, lo que ha ocurrido estos 2 últimos años, desde el 17 hasta ahora, no era, me parece, imaginable, ya ha cambiado totalmente el cuadro. Me refiero a la actuación de las autoridades de Cataluña y a esa declaración de independencia que lo fue, aunque luego la dejaran en suspenso un poco de tiempo después y posteriormente dijeran casi que era una broma. Pues no, eso ha cambiado absolutamente el panorama. Si a eso se une el que el escenario político se ha fragmentado de una manera radical, de forma que no hay posibilidad de obtener una mayoría absoluta que pueda dar respaldo a un gobierno estable, pues estamos en una situación, eso, de inestabilidad. Es muy difícil hacerse ahora una idea de cuál es el futuro inmediato. Yo no soy capaz. Ya, pero los que diseñaron ese Estado autonómico al final ya un poco de la transición, imaginaban que en 2020, bueno, unos años antes, íbamos a estar en este escenario en el que nos encontramos con ese desafío de los independentistas. No lo imaginaba nadie. Y la prueba de que no lo imaginaba nadie está en el porcentaje de catalanes que votaron a favor de la Constitución en el referéndum. Ni los que están ahora al frente de las instituciones de Cataluña podían suponer siquiera que las cosas iban a llegar hasta aquí. Es verdad que hemos sido muy ingenuos y que algunas cosas, algunos datos permitían suponer que las cosas llegarían más lejos. Pero, en fin, lo cierto es que dárselas de listo a toro pasado es muy fácil. Nadie imaginaba hace unos años que las cosas iban a llegar hasta este punto. Pero igual se han hecho algunas cosas mal también desde el Gobierno central, para, no sé si permitir, pero al menos ver cómo este movimiento iba creciendo y prácticamente reventado. Pues sí, supongo que sí, pero repito que es muy fácil decir lo que se ha hecho mal o lo que los otros han hecho mal a toro pasado. Sí, se ha hecho mal, pero yo creo que con buena intención, con ánimo de atraerse a los separatistas, a los independentistas, que entonces no les había, pero en fin, a los separatistas, de atraerles a la buena causa. Y por eso se les ha consentido mucho. Probablemente no hubiera sido bueno que no se hubiera dejado llegar las cosas tan lejos, ¿no? Pero hemos cedido en todo y hemos cedido casi todo, de forma que cuando se ha querido reaccionar, pues apenas quedaban resortes. Incluso el famoso 155, pues ha sido como una especie de tiro sin bala, porque realmente no ha servido para corregir nada. En este Estado autonómico no solo ha habido ese desafío de los independentistas, parece que también ha habido un resurgir, por así decirlo, de los localismos. Y vuelvo a nuestra tierra para hablar de lo que está ocurriendo también en Castilla y León, donde de un tiempo a esta parte ha renacido el leonesismo e incluso un alcalde del Partido Socialista, el alcalde de León, abiertamente pide romper nuestra comunidad y crear la autonomía propia para el Reino de León. ¿A usted le sorprende también que desde comunidades pues tampoco dadas a las ideas nacionalistas surjan este tipo de demandas? Bueno, eso me sorprende un poco menos, porque realmente lo de León solo es una cosa que viene desde la transición. Hubo, no solo en León, Segovia, fue difícil
incluirla en Castilla-La Mancha y Ibiza y Formentera, pues fue difícil también incluirlas en las Islas Baleares. Es decir, que ya en el momento inicial hubo resistencias. Ahora, pues en fin, yo creo que esta cosa un poco grotesca ya de las identidades, pues está llegando a unos límites que no son de recibo, vamos. Yo no me siento distinto de nadie, de los que encuentro por la calle. ¿Le produce tristeza precisamente que hayamos empezado esta entrevista hablando de un patrimonio universal como es el Museo del Prado y que tengamos que hablar mucho en estos momentos de esos localismos, de ese afán identitario que existe en varios puntos de la geografía nacional? ¿Es triste que hayamos llegado a esto? Pues a mí sí que me produce tristeza, si no eso, pues el comprobar que al cabo de algo más de 40 años, pues las cosas vuelven donde estaban. Y que, porque hace 40 años, en el 78, creímos, los españoles de aquellos momentos creímos que no éramos tan malos como nuestra historia constitucional nos hacía aparecer, y que realmente, pues que habíamos conseguido enderezar nuestro rumbo. Y ahora se ve que no es verdad. Ahora se ve que nuestra incapacidad para resolver los problemas comunes y para vivir en común y organizarnos razonablemente sigue jugando un papel importante. Le agradezco, don Tomás Román Fernández, que nos haya atendido esta noche en el tiempo de entrevista. Buen momento para leer ese libro, Historia Institucional del Museo del Prado, ahora que se han estado conmemorando los actos con motivo de ese segundo centenario de la pinacoteca de este museo, del que tendremos que presumir, por supuesto, todos los españoles más a menudo por todo el mundo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a usted. Gracias y buenas noches. Antes de terminar este tiempo de noticias, nos vamos a ocupar del coronavirus, pero para fijarnos en cómo está afectando esta crisis a los negocios regentados por familias chinas. Queremos saber si han perdido clientes y si sienten de alguna manera miradas de recelo. Jan regenta un establecimiento en la capital de artículos del hogar y cada mes invierten entre 15.000 y 20.000 euros en comprar género procedente de su país, pero por el momento la crisis del coronavirus no les afecta. No estamos sufriendo ahora mismo ningún problema por el hecho de que la mayoría, es decir, todos nuestros productos han llegado antes de que surgiese la crisis del coronavirus. Y esperan que la situación continúe así porque a partir del 10 de febrero está previsto que las fábricas vuelvan a abrir sus puertas. Lo que sí perciben desde aquí es el miedo que aún persiste en China. Claro, está el miedo. Al fin y al cabo, aunque no sea un virus excesivamente mortal, por así decirlo, pero sí que es muy contagiosa. Sobre la posible ocultación por parte del gobierno chino de datos sobre el impacto real del virus, este joven cree que sería contraproducente. El gobierno le interesa mucho más que, para que la gente se lo tome en serio, decir más la estadística de la verdad, la estadística de lo grave que es la situación, porque al fin y al cabo, es decir, el gobierno ha tomado medidas bastante fuertes, como por ejemplo cerrar sitios de ocio, cerrar transportes públicos, cerrar un montón de cosas. Y en relación a la difusión de bromas pesadas sobre esta crisis, cree que hay que tomárselo con humor siempre que no se hagan con mala intención. Hasta aquí este tiempo de noticias en la medianoche de Castilla y León Televisión. Recuerden que ahora llega Francisco Cacho con la información meteorológica y que a las 8 de la mañana Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este jueves nuestra comunidad. Gracias amigos, que descansen.